El pan de cazón es un platillo fácil de preparar, típicamente campechano. Consiste en una pequeña torre de tortillas y cazón bañada en salsa de tomate. Para su elaboración se necesita 500 gramos de cazón asado o cocido con cebolla y epazote desmenuzado, 8 tortillas de maíz, una taza de frijoles negros refritos y aguacate. Y para la salsa, una cucharada de aceite de maíz, una cebolla picada, 2 hojas de epazote o al gusto y 6 tomates chicos cocidos en agua, molidos y colados. Sal al gusto. Para armar este pan de cazón se coloca una tortilla en un plato y se distribuye con una pequeña porción de frijol refrito. Posteriormente se coloca 1 o 2 cucharadas de cazón. Se coloca encima otra tortilla y se repite la operación 2 veces más. Se tapa con una tortilla. Se baña lo anterior con la salsa de jitomate y se decora con 2 rebanadas de aguacate y desde luego el toque especial, un chile habanero. Estamos de regreso y saludos a nuestro amigo Carlos Reyes Alpuche que nos está viendo, Chichán. Ya nos dio tu mensaje Margarita que la guaya se da y se llama mamoncillo ahí en Cuba, que no hace referencia a ti, por supuesto. Pero ya Rafael nos va a explicar que no se da, nos estabas explicando, ¿no? Sí, de hecho, la fruta mamón se le llama también, no solamente en Cuba, en otros países de Sudamérica también tiene ese nombre, pero lo curioso es lo siguiente, cómo llegó la guaya, y no solamente la guaya, otras frutas como el rambután, el lichi. El rambután que se parece mucho a la guaya, igual el lichi. Son de la misma familia, son de la misma familia. De hecho, el rambután en Chiapas es del cultivo, en Tabasco también. Aquí ya lo vemos, lichi, ¿no? En carretilla. carísimo, pero bueno, el lichi es más de la parte de lo que es Veracruz y se da también en Michoacán. ¿Cómo llegan estas frutas o estos productos culinarios a México? Más que nada, pues eso es la cuestión histórica, ¿no? Llegan a través del nao de China, llegan primero del puerto de Manila, de lo que era Filipinas, llegan a Acapulco, de Acapulco subían a Veracruz y de Veracruz bajaban obviamente a los demás estados y llegaron de esta manera a lo que nosotros conocemos, ¿no? Se adapta, puede ser que esté, como dice el señor, en Cuba, y obviamente están también en otros países de Sudamérica y tienen otros nombres, ¿no? Sin embargo, no son originarios de América, por nada del mundo. Bueno, retomamos el tema de la cuestión geográfica. Sí, la cuestión geográfica quedó definida así, ¿no? La región de la cocina del mar, la región de los estados de los ríos, la región de los Chenes, la región de Camino Real y la región de Escárcega, fue la principal, ¿no? Que nosotros definimos de esta manera antropológicamente, porque bueno, tienen diferentes influencias culturales. Posteriormente hicimos la cuestión aquí estamos histórica. Hablando relleno negro, escabeche, sí. Cochinita. Sí, básicamente las zonas que más conservan la cocina tradicional son la parte de Camino Real y la parte de lo que es Calakmul. Toda esta región son las que más, Jopelchen, tienen toda esta cuestión tradicional. Ahora, algo curioso, ¿no? Me tocó estar el año pasado en un concurso de cocineras tradicionales por parte del INAPAN y las cocineras nos presentaban lo propiamente maya, pero algo característico, sobre todo en el camino de las cocineras, las señoras de Camino Real nos traían relleno negro, relleno blanco, un escabeche delicioso, creo que ha sido el escabeche más rico que he probado, sí, cómo no. Y lo ostentaban como algo tradicional. Sí es tradicional porque se adapta, pero sí, no es originario maya, ¿no? Okay. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Hay platillos. ¿El escabeche de dónde es? Es árabe. Es árabe. Es a lo que yo iba, ¿no? Otro punto importante que nos sirvió a nosotros para definir históricamente el valor de la gastronomía del Estado fue las culturas que se han visto involucradas en la gastronomía del Estado. Dijimos anteriormente, primero la cocina maya, prehispánica, totalmente técnicas, formas de cultivo, formas de manifestaciones, no solamente a nivel artístico, sino a nivel espiritual. La comida de los mayas era con una visión cosmogónica, tenía que ver con sus ciclos de vida y posteriormente cuando llegan los españoles, pues nos llega el bagaje de los españoles y con ello nos llega la cuestión de la piratería, nos llega la cuestión de la cocina negra, nos llega la cuestión de la comida de los árabes, que ahí hay dos momentos que tiene, ¿no? La cocina árabe en nuestro estado. Y la cocina oriental, porque la cocina oriental, la cocina coreano. De Asia, obviamente también llega más que con técnicas, llega con los productos que habíamos mencionado y también llega una parte muy importante, ¿no? El país sufre un proceso de afrancesamiento, tiene 3 etapas de afrancesamiento y también hubo una cuestión involucrada en la conformación de nuestra gastronomía, pero principalmente nuestra cocina tradicional está
llena de este bagaje cultural, maya, español, árabe, unas cuestiones africanas, más que africanas son de las Antillas, de las Islas de las Antillas, la cuestión de la época del siglo XVIII con la cuestión de las azucareras es la que viene a definir ciertos platillos. Sí, ves que las lentejas, por ejemplo, muchos lo hacen dulce, igual que el mole, igual que el estofado. Sí. Bueno, el jamón claveteado es de origen español, pero tiene una influencia caribeña que surge durante la época del siglo XVIII, cuando en las azucareras de las Islas de las Antillas comienzan a hacer este cultivo de la caña de azúcar, y bueno, por la piratería y todo lo demás también llegó a nuestro estado. La creación del queso relleno, el queso relleno ahí tiene una historia muy curiosa. Es un platillo que llega que hasta sus orígenes en la época del siglo XVII y XVIII también, traído de Italia posiblemente, por piratas holandeses. Y pues nosotros estamos hablando de la piratería. Esa es una parte histórica. O sea, no tenemos bien claro de dónde, tiene su origen, ¿no? Hay muchas vertientes porque posiblemente, o sea, la referencia más fehaciente que tenemos es que tiene un origen principal en estos países de Europa, en Italia principalmente, en parte de Holanda, llega con la piratería, pero también es importante recalcar que el Estado fue el primer, contó con el primer, el primer puerto de la península, y bueno, hay datos también históricos, económicos, durante Campeche, durante el Segundo Imperio, que nos llega a través de Nueva Orleans. Entonces llega primero, eso sí está definido históricamente, que primero llegó a Campeche y posteriormente llegó a lo que fue Azizal en Yucatán, y también pudo haber llegado por la parte del Caribe, pero históricamente durante el siglo XVIII, en datos y crónicas económicas de Campeche durante el Segundo Imperio, está notificado que llegó primero a Campeche. Bueno, pues ahora ya nuestros televidentes ya sabrán por qué es tan rica y tan variada la comida del estado, ¿no? El relleno negro, por ejemplo, pues, tiene sus orígenes mayas. Tiene sus mayas, pero el relleno negro no es un platillo 100% maya, es un platillo que hace una reminiscencia a un platillo árabe que se llama mashé. El mashé o mashi, como le dicen ellos, son los rellenos, o los buts que nosotros llamamos, son los rellenos que son con carne, ellos lo hacen con carne de ternera o de cordero, y le ponen las pasas, las almendras, el ajo, el piñón, todo lo demás, las alcaparras, las aceitunas. Nosotros no llegamos tanto a los piñones porque es un producto carísimo, caro, pero bueno, básicamente estamos usando un mashi árabe, ¿no? Y lo estamos involucrando en un platillo tradicional que fue un chirmole, que es el platillo original maya, es el chirmole, y se fue enriqueciendo con un relleno hasta formar lo que es el relleno negro. Bueno, no me vayas a decir que tampoco el pan de cazón es de acá. Porque... Bueno, el pan de cazón sí no es prehispánico, tiene sus orígenes en la época prehispánica, pero termina de definirse en el siglo XVIII porque tiene influencias caribeñas. Lo que sí podemos decir es que sí es de Campeche. Algo curioso, los yucatecos, eran nuestros vecinos yucatecos, lo pusieron dentro de su declaratoria como un producto de ellos, que era un platillo tradicional de Yucatán. Podemos decir que sí, si hablamos de una península, claro, si hablamos de un conjunto de los 3 estados, que no se come tanto en Quintana Roo, pero bueno, podemos decir que no, por 2 datos. Tenemos datos históricos de las relatorías, vuelvo a decir, todo esto está en el siglo XVIII, las relatorías de los primeros visitadores de otros países como de Inglaterra, de Portugal, que venían al estado. Hay un dato curioso en el siglo XVIII por un escritor que de apellido Chambón, que menciona que estaba sorprendidísimo de cómo a él se le hacía, el cazón se le hacía, para empezar, un animal feo. No se le hacía para nada atractivo y ni por nada del mundo se atrevería a probarlo. Sin embargo, menciona que era un producto muy apreciado en las costas de Campeche y que la gente convertía ese animal tan desagradable en un platillo delicioso, que era el pan de cazón. Entonces, el cazón frito está… Sí, el cazón en todas sus formas de guisos, en empanadas, obviamente, ¿no? Fíjate que aquí no lo hacen así, pero en el norte lo filetean. Bueno, sí, es un toyo. El cazón es un toyo, que es una cría de
de un tiburón. Es un tiburón propiamente. Mucha gente luego le dice, es que es un tiburón. ¿Cómo va a ser un tiburón? No, pues sí, es un tiburón. Mucha gente Claro. del estado desconoce que es un tiburón. Y bueno, se come de otras maneras, ¿no? Sí, En otras sí. partes del mundo. Los chinos, pues la aleta del tiburón es… Sí. Y Es también tenemos, afrodisíaco, ahí sí. tenemos que cuidar porque también ya hay datos Sí, que donde… está acabando con Sí, el cazón por la precisamente, aleta. exactamente, porque para nosotros es un producto común, ¿no? Sí, te digo, yo en el norte, a mí me sorprendió que en el norte el fileteado me lo dieron, cuando Sí. aquí no lo hacen fileteado nunca. A la sino que talla le llaman ellos. Sí, Sí. lo hacen como el pan de cazón, el cazón frito o el cazón fresco que le llaman, Ajá. que son los trozos, ¿no? Claro, Con las postas. entomatado, las postas, con el chile y todo ese. Sí, es sí, delicioso. todo el guiso, ¿no? Sí, estos productos se pueden adaptar a diferentes culturas dentro del mismo estado y dentro del mismo país. Y bueno, en otros países también, ¿no? Se adaptan y se involucran y forman un platillo nuevo. Pero la gastronomía del estado tiene esa relevancia. No, pues todas ¿no? esas influencias de las que nos hablan, Sí. pues le decía que por eso ahora ya sabemos por qué es tan rica la comida, ¿no? De Sí, acá. claro. Por ejemplo, otro platillo que tienes es la dichosa merienda. La merienda. La merienda, que es un platillo. El otro día escuché a una persona, pues, que decía bueno, sabe de la historia de Campeche, ¿no? Pero bueno, decía que la merienda campechana era un platillo de creación de los negros. Y ahí como que pues vamos a revisar datos arqueológicos, datos antropológicos, y la merienda, que en un momento histórico se le denominó como merienda de negros o comida para los negros. Esto viene a resurgir en la época de la colonia, cuando en la época de los esclavos, ¿no? De la esclavitud, siglo XVIII, vamos a esa época, siglo XVII. El tamal es un platillo prehispánico de todo México, no es de los africanos. Segundo, el frijol es un producto mexicano. Se adaptó cuando hubo la conquista a África y mucha gente piensa que es un producto africano y lo relaciona más que nada por el color. Por el color. Entonces tenemos pues, el frijol con el que se prepara, que es el ixpelón, ¿no? O sea, es un producto tradicional de la Que debe región. ser el ixpelón, aunque se ha ido perdiendo porque mucha gente lo hace todo el año y no Claro. todo el año hay ixpelón. Ixpelón, claro. Entonces, ¿qué fue lo que se le incorporó? Se le incorporó la manteca que trajeron los españoles y se le incorpora la carne, ¿no? Entonces, es donde se genera, y ese tamal era lo que se le daba a los esclavos negros, por eso es que se le denominó merienda de negros. No es que ellos lo hayan creado, Claro. tiene sus orígenes y se va conjuntando y se aculturiza y genera un nuevo platillo. Sí, y en un principio yo recuerdo que lo hacían con el shish del chicharrón, vamos a También, llamarlo así, ¿no? sí, Que el eran los puyul. puyulitos y todo. Exactamente, sí, Y ya también luego se le puede empezaron hacer. a echar pollo y Puerco y puerco. bueno, he visto que hasta le ponen queso Daisy y Sí, jamón. es como el Sí, el como el pibipollo, pibipollo. que a veces es pibicamarón Pipi porque lo camarón hacen también, con que está camarón. muy rico, ¿verdad? Sí, Pero cómo bueno, no. ya es otra vertiente, ¿no? Es Claro. otra vertiente, otra cuestión. Y de ahí tenemos varios productos. Hablando de los tamales, por ejemplo, los tamales no se hacían con hoja de plátano. El pibipollo tradicional no es como tal, como lo conocemos actualmente. El pibipollo era un tamal simple que se hacía única y exclusivamente con la masa y la pepita molida. Mira. No, y nos hace falta presumir esto, ¿no? Como que Claro. no vemos en todos en todos los restaurantes de Campeche, sobre todo los que ya tienen mucho tiempo, que son de Los campechanos, más arraigados, sí. los más arraigados, no vemos que presuman esas comidas. A mí me sorprendió que en un día, no voy a decir el nombre, que un día, un domingo, salgo a comer y en un restaurante que ya tiene mucho tiempo, que dice es tradición, resulta que en lugar de ofrecer la comida campechana, estaban ofreciendo una comida norteña, ¿no? Entonces, Sí, sí, suele suceder. entonces dices, ¿cómo que eso no se vale, no? Porque hay que presumir lo nuestro. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos a platicando con